Pulso económico, que como es tradicional, vamos a iniciarlo viendo cómo le ha ido al IBEX. Hoy una estupenda jornada de bolsa. Al término de la sesión, 1,18 de aumento. El índice general ya se ha encaramado a los 11.800, concretamente 11.873,6. Algunos valores forman lo que ha estirado hacia arriba el índice. ACS sube 5,43, Ferrovial 2,62, Inditex 2,20. Y en el lado del rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, Acciona Energía, la que peor, cae 2,46. En segundo lugar, Robi, se deja en la sesión 1,87. Y en tercer lugar, Acciona pierde 1,17. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que yo creo que va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy tenemos que hablar, como no, del mercado laboral, porque en el mes de noviembre se han destruido 30.000 empleos por la caída de la hostelería, pero hay datos ya bastante significativos que demuestran lo que es una verdad a voces, y es que estamos muy cerca o tal vez por encima de los 3.800.000 españoles desempleados. Luego se lo contamos con mayor detalle. Hablaremos también de las letras del Tesoro, que pierden claramente fuelle, drásticamente fuelle. El interés de la deuda a 12 meses retrocede 40 puntos básicos hasta el 2,21%, mientras el tipo de los títulos a 6 meses cae a un 2,55%. Y ya sin más preámbulos les presento a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández Santillana, muy buenas tardes, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Mayores. ¿Todo bien, José Luis? Muy bien. Me alegra. Y don Joaquín Robles, analista financiero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Vamos con la sesión de bolsa. Parece que es el acelerón del rally navideño. Caminamos ya sobre nuevos máximos. Esto es alegría todo, ¿no? Eso parece, ¿no? Además, aquí en Europa, que durante las últimas semanas había habido algo más de volatilidad o tensión, ¿no? Por la victoria de Donald Trump y esos miedos a nuevos aranceles y también la incertidumbre política, primero en Alemania, luego en Francia, pero bueno, al IBEX 35 lo tenemos muy cerquita de máximos anuales, muy cerquita de esos 12.000 puntos, y quizá los inversores poniendo el foco esta semana en las declaraciones de Powell de mañana y sobre todo los datos de empleo para ver si hay un nuevo recorte de tipos de cara a la reunión del 17 y 18 de la Reserva Federal, lo que sería ya el cuarto, sería bajar prácticamente un punto básico durante estas últimas semanas, que ya se descuenta el 70% de posibilidades, y aquí en Europa parece todavía más claro otro recorte de 25 puntos básicos. De un cuartillo, ¿no? De un cuarto también. Don José Luis. Sí, el famoso rally navideño pues parece que se está poniendo en marcha, llegará a esos máximos de los 12.000, bueno, también con valores muy consolidados, ¿no? Y que buena parte de ese negocio lo tienen también en Estados Unidos, y yo creo que la victoria de Trump y las perspectivas, bueno, de cómo está yendo la economía y que parece que la situación puede repuntar y puede haber una inversión, lo vemos en el caso de Ferrovial, ¿no? Que seguramente buena parte de su negocio lo tiene allí. Bueno, yo creo que la situación es optimista, y yo creo que al final de todo esto lo que vamos a encontrarnos es una situación donde el Banco Central Europeo coge la iniciativa con respecto a la Reserva Federal, mientras que durante mucho tiempo hemos ido al revés, Reserva Federal adelante, Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos, y seguramente la Reserva Federal, porque yo creo que los datos van a ser objetivamente buenos, va a bajar otro cuartillo antes de finalizar el año. Bien, vamos con el mercado laboral en los datos de noviembre. En los datos de noviembre, según el Gobierno, parados registrados hay en 2.586.000, perdón. Pero si hacemos bien las cuentas, esa información es manifiestamente incierta. Van a verlo a continuación. Hay que añadirle al dato que dice el Gobierno cierto de 2.586.000 todos aquellos que no están ocupados y que están en cursos de formación y que son parados. Son 190.500. Luego están un grupo también importante, los que quieren trabajar, que están en el paro, pero han pedido una disposición limitada, no están dispuestos o no pueden hacer 8 horas, 346.000. La suma de todo eso ya nos pone en 3.123.000 personas. Y a eso hay que añadirle
algo de lo que nunca se habla, y es los fijos discontinuos que están inactivos, que son aproximadamente, este dato sí es aproximado, 610.000. Bueno, eso es lo que nos lleva a 3,8 millones de desempleados. Sí, bueno, podríamos añadir los 11.500 más o menos números redondos que están en ERTES y todavía yo creo que no estamos contabilizando para nada la situación de la Dana y de Valencia y con el impacto que eso va a tener fundamentalmente en estas estadísticas del empleo. Yo creo que el problema de fondo es que no entiendo el por qué el gobierno se empeña sistemáticamente en no ser transparente y decir, oiga, ¿cuáles son los datos reales? ¿No? Es decir, oiga, ¿qué es un parado? Una persona que no trabaja. A partir de ahí después podemos hacer subgrupos. Está un parado en formación, es un parado que tiene disposición limitada, pero todos son parados. Y por tanto, un no ocupado es un parado tradicionalmente, por lo menos en el lenguaje coloquial yo lo he entendido siempre así. Y luego hay un problema de fondo, a mí me parece, que es que el mercado laboral español se está frenando, es decir, no hay actividad económica, no se está creando empleo y esto es una tarta donde cada vez se reparten trocitos más pequeños, pero de la misma tarta. Por tanto, cada vez hay más gente contratada a tiempo parcial, solo el 42% de los contratos indefinidos son a tiempo completo y por tanto el 68% están a tiempo parcial y ahí parte de ellos son los fijos discontinuos. Esta es la realidad de lo que tenemos. Las altas que se han producido en la en el Servicio Público de Empleo el mes pasado, porque es el dato último que da el SEPE, son más de 600.000. Si hay más de 600.000, claro, los que piden la prestación por desempleo. Y por tanto son gente que estaba trabajando, deja de hacerlo y acude al Servicio Público de Empleo a apuntarse porque quiere cobrar la prestación. Esos son más de 600.000. Si al final el paro baja en 16.000, quiere decir que ha salido gente empleada. Pero lo que estamos diciendo, rotando, es decir, no hay nuevos puestos de trabajo, sino unos salen y entran otros en el mismo sitio. Y eso nos dice un mercado que está muy condicionado por lo que se llama la rotación, volatilidad o como queramos llamarlo. Y desde el punto de vista de la seguridad social, oiga, pues este es un mes muy malo, ¿no? Porque son 30.000 de los peores noviembres que se puedan recordar de los últimos 10 años, sobre todo, tanto en números absolutos como en tasa. Y luego el tema de fondo es, oiga, ¿quién ha salvado los muebles? La educación. ¿Por qué? Porque se están contratando, los interinos se están reponiendo esos puestos que cayeron en los meses de verano. Y no sé, esto ya es una, no sé si buena o mala intención, si esto tiene que ver con el conflicto Muface. Quiero decir, si la gente que estaba en Muface deja de estar en ese ámbito de seguridad de seguros privados para pasar a la seguridad social, al régimen general, bueno, buena parte de estos son funcionarios, que son buena parte de ellos son maestros, ¿no? Maestros, profesores de secundaria, profesores de universidad, que es un colectivo importante. No sé si tiene que ver o no, pero el mes pasado la propia Seguridad Social hablaba de un cambio de cromos en este capítulo, ¿no? Bueno, el Banco de España avisa de la pérdida de competitividad española respecto de la eurozona por los costes laborales. José Luis. Bueno, pero es que eso es lo de siempre, es decir, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, si la tarta es la misma y se trocean más en trozos cada vez más pequeños, pues al final uno come menos y por tanto uno está siendo menos competitivo, porque realmente lo que estamos haciendo es trabajar menos horas en la práctica que hace 10 años. O sea, esta es la pura y dura realidad, con lo cual si tenemos teóricamente más ocupados que trabajan menos horas, la competitividad se va. Y luego los salarios en España, bueno, podemos discutir, me parece que siguen siendo bajos y que el coste laboral tiene que ver más con una cuestión que afecta a determinados tramos y que tiene que ver con los salarios más altos que están siendo castigados, no sé si justo y injustamente, a mí me parece que de alguna manera los que más ganan tienen que cotizar más, parece que es una cuestión de proporcionalidad con estos incrementos que va a haber de alguna manera tanto el mecanismo de equidad como ahora mismo la cotización solidaria a las rentas más altas para cotizar por una mayor cuantía en la seguridad social y eso encarece los costes. Don Joaquín, se veía venir, todos lo esperábamos, va a haber un ajuste en precio de las letras del Tesoro. El interés de la deuda estatal a 12 meses ha caído 40 puntos básicos hasta el 2,21%. Si lo miran los títulos a 6 meses, está en el 2,55%.
Efectivamente, los inversores ya están empezando a poner en precio los próximos recortes de tipos. Como comentábamos, ya se descuenta prácticamente al 100% otro recorte de 25 puntos básicos este mes de diciembre y quizá durante el primer tramo del año 2025 otros 2 recortes. Ya ha dicho el Banco Central Europeo que quiere dejar más o menos los tipos de interés 50 puntos, un punto por encima del objetivo de inflación. Sabemos que es alrededor del 2%, pues eso sería entre el 2,5% y 3%. Ya lo están llevando los inversores hacia el 2,5%, lo que serían 2 recortes de 25 puntos básicos, como comentaba, en el primer tramo del año 2025, y luego a partir de ahí veremos, porque quizás la inflación deja de ser un problema y lo empieza a ser el crecimiento, y podemos ver unos tipos de interés todavía más abajo, con lo que eso supone para los ahorradores, ¿no? Que van a ver cómo su dinero pues poco a poco se rentabiliza a unos tipos más bajos. Esto perjudica a unos, beneficia a otros, ¿no? Los que quieran pedir dinero prestado, sobre todo la gente que quiere contratar hipotecas, pues probablemente los de hipoteca tipo variable, el Euribor, sigan viendo cómo poco a poco se sigue reduciendo su cuota, o los que quieran pedir una nueva hipoteca a tipos más ventajosos. José Luis. Bueno, yo creo que la situación empieza a estar clara. Es decir, la inflación, digamos, en el conjunto de la eurozona parece que está controlada, y eso lleva consigo un tipo de políticas distintas de cuando la inflación estaba alocada, vamos a llamarlo así. Entonces, política de bajada de tipos impone poner liquidez en los mercados y, por tanto, teóricamente debería facilitar también todo lo que tiene que ver con futuras inversiones, porque si no, el problema es qué hacen los bancos con la liquidez que puedan estar generando. Y para mí la referencia clave es el Euribor, que está en mínimos. Está en torno a las 2,55, me parece. Si no estaba, pues esa es la referencia que vamos a llegar, y los tipos van a bajar por esa situación. Me preocupa España, porque siempre vamos con el pie cambiado con respecto a los socios europeos, por mucho que nos digan, Es decir, en Europa se ha controlado la inflación, pero en España acabamos de asistir, bueno, el indicador adelantado para el mes de noviembre se nos ha ido ya por encima del 2 otra vez, 2,3. Y dice, oiga, ¿esto qué está pasando? Puede haber un repunte, y cuando se acaben ciertas bonificaciones, por llamarlo así, algunos productos, pues la cosa no puede pintar bien para nuestro país. Si nos suben tipos, pero por otro lado la inflación se despadra, pues vamos a ver, ¿no?, qué hacemos con esa falta de liquidez. Lo que está es que Alemania necesita liquidez y el Banco Central Europeo se la va a facilitar. Digo Alemania porque es el gran motor de la economía europea. Bueno, hablemos de Francia. Mañana el presidente del gobierno francés se enfrenta a 2 mociones de censura. Probablemente es un gobierno que está en minoría, probablemente caiga, será un gobierno que ha durado apenas 3 meses, y eso se paga en términos económicos. Ese caos de la política ha llevado a que ahora Francia esté pagando ya más por la deuda de lo que están pagando algunas empresas francesas. Sí, efectivamente, y se podría complicar todavía más, ¿no? Podemos entrar en un proceso de incertidumbre político todavía peor, ¿no?, que el de Alemania, y que empezamos a ver cómo esa prima de riesgo todavía se va ensanchando más. De hecho, ahora mismo está en máximos desde el año 2012, cuando se hablaba de que se iba a romper el euro. Aún así, muy probablemente este tipo de situaciones den lugar a oportunidades, ¿no?, de compra, sobre todo de deuda soberana francesa. Hay que tener en cuenta que es la segunda potencia europea y que el BCE no va a dejar, ¿no?, que caiga. De hecho, ya tiene ideado, ¿no?, un mecanismo que no ha utilizado desde que empezaron a subir los tipos de interés, que es a la hora de los vencimientos mensuales que se van reinvirtiendo, si hay algún país que lo necesita más que otro, puede redirigir, ¿no?, hacia allí. Así que a lo mejor empezamos a ver durante los próximos meses o semanas, si sigue este tensionamiento, como el BCE ejerce, ¿no?, mayor presión en la compra de bonos franceses. Y bueno, y al final la historia también nos ha enseñado, ¿no?, que este tipo de situaciones normalmente suelen ser buenas oportunidades para los inversores. Bueno, esto es hacer de la necesidad virtud, como se dice decir por ahí en el refrán, ¿no? Yo creo que la situación es muy compleja, porque es un gobierno claramente en minoría y que seguramente no va a sacar los presupuestos, porque además en esos presupuestos van determinados recortes en el gasto público, con lo cual lo tiene muy complicado, ¿no?, porque tanto el populismo de derechas como el de izquierda en Francia le hacen la pinza, y eso no va a funcionar. El problema de fondo es a quien no se toca es al presidente de la República, con lo cual al final ¿qué puede pasar? Que este gobierno caiga, bueno, y tengamos otro nuevo gobierno que tendrá que volver a empezar, no sé si desde cero o desde una posición un poquito más elevada, ¿no? Pero esta es la situación francesa, que es bastante inestable. Y lo que está claro es que entre comprar ahora mismo, desde el punto de vista del rendimiento, una letra del Tesoro, digamos, española, o ir a comprar deuda de Francia, seguramente nos dé más rentabilidad a la francesa. Pero bueno,
Veremos. Hablemos de Alemania. Es muy difícil de explicar que, a pesar de los malos datos de la economía, estructuralmente hablando, pues el índice alemán de la bolsa haya traspasado esta mañana la frontera de los 20.000 puntos, marcando ganancias históricas. Sí, además una bolsa que tiene una gran exposición al sector industrial, al de la automoción, que está pasando graves dificultades, en una economía que está cerca de entrar otra vez en recesión, prácticamente sin crecimiento, con incertidumbre política porque hay un nuevo proceso electoral, también muy acusado, ¿no?, por la volatilidad de los precios energéticos, por la baja demanda de China, que era uno de sus principales clientes, pero bueno, estamos viendo como la confianza de los inversores, quizá también impulsada, ¿no?, por esas subidas en Wall Street, sigue muy altas, y quizá el DAX es como el gran estandarte de Europa y de hecho se ve beneficiado. Y luego también es curioso destacar cómo la empresa que más sube en el DAX es SAP, curiosamente es la mayor empresa tecnológica de Europa y representa un tercio, ¿no?, de la subida del DAX de este año, que es de alrededor del 20%. No, hombre, a mí me parece que lo de Alemania hay que mirarlo siempre con atención, ¿no?, porque al final sí que de alguna manera repercute de manera inmediata o en los meses siguientes en el resto de las economías de la eurozona. Y lo que está claro es que Alemania llevamos tiempo diciendo que entra en recesión técnica, pero no acaba de entrar y acaba siempre solventando esta situación. Yo creo que tiene que ver mucho con esta política del Banco Central Europeo, que va a dirigir y va a facilitar realmente que vayan inversiones a Alemania, que el tema del automóvil yo creo que no está claro porque se va a hacer lobby seguramente porque la gran industria alemana del automóvil no va a dejar, es decir, no es lo mismo fabricar coches eléctricos, que los harán, que fabricar motores de combustión, y habrá que ver si entramos en un proceso de reconversión de motores de combustión hacia el metanol o hacia cualquier otro derivado que no sea necesariamente un combustible fósil, pero que mantenga los motores de combustión, porque eso supone mantener buena parte del empleo. Hablemos de nombres propios en la bolsa española. El primero de todos, ACS, que es la acción que mejor se ha comportado en la sesión del IBEX 35. La constructora ha subido 5,43. Parece que hasta los más reacios analistas, como el Bank of America, elevan sus recomendaciones y se rinden al éxito de ACS. Sí, efectivamente, por varios motivos, ¿no? Hoy se anunciaba la compra de otra nueva empresa para una de sus filiales, pero bueno, hace muy poco presentó resultados, gustaron mucho, incrementó un 5% sus beneficios y luego, bueno, pues también lo que gusta es su diversificación, ¿no? De hecho, ya alrededor del 60% de sus ingresos viene de Estados Unidos y Canadá, el 20% viene de Australia, aquí en España tan solo un 9%. Y algo que también está gustando a los inversores y que muchas empresas están haciendo es que poco a poco también va girando su negocio y quiere tener una mayor exposición a todo lo que tiene que ver con centro de datos, inteligencia artificial, que además puede ser un negocio muy similar al que ha estado realizando durante los últimos años en cuanto a las concesiones, ¿no? Oye, yo te monto el centro de datos y además te voy a dar mantenimiento para los próximos años, ¿no? Que puede ser un negocio muy lucrativo y desde luego es hacia donde se dirige la gran tecnología. José Luis. Lo que está claro es que la tecnología va, de alguna manera, va a marcar la pauta de los próximos años y de los próximos meses, ¿no? Pero la tecnología necesita unos centros donde estar y ubicarse, ¿no? Y a partir de ahí es el negocio, ¿no? De alguna manera yo te organizo, te pongo el centro, construyo, te hago las inversiones, te hago tal, pero además te mantengo, y eso me parece que son proyectos que siempre derivan a largo plazo, es decir, no son de manera inmediata. Y luego yo creo que la clave de todo este asunto es la buena parte del negocio que tienen en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente en Estados Unidos, con las inversiones que se están anunciando y el incremento del gasto público que se va a hacer por parte del señor Trump, ¿no? Es decir, que yo creo que por esa vía van a tener resuelto, es decir, porque no va a construir él, va a encargar que se construya, y a partir de ahí las empresas de ingeniería española son realmente buenas y están muy cualificadas, ¿no? Y consideradas internacionalmente. Hablemos de un laboratorio. Ya saben que en el mundo de los laboratorios, voy a hablar de PharmaMar, todo se supedita a los hallazgos y sobre todo a los empujones que le dan determinadas administraciones. PharmaMar ha subido una barbaridad porque ha conseguido que le autoricen un fármaco contra el cáncer de pulmón nada más y nada menos que en China.
Sí, ya hacía un par de meses, lo comentamos aquí, la habían autorizado con la empresa con la que tiene un acuerdo en Estados Unidos. De hecho, las pruebas que van realizando son bastante positivas. Ahora lo hacen en China, que obviamente es un gran mercado, ¿no?, por toda la población que tienen. Y bueno, estamos viendo cómo ya está en máximos, ¿no?, de 2021 subiendo un 110%. Así que obviamente hay que tener cuidado en este tipo de valores porque, como bien dices, muchas veces cotizan en base a expectativas. Vale, el fármaco parece que va funcionando, parece que cada vez va entrando en más mercados, pero ahora lo que tiene que demostrarse es que de verdad da una respuesta positiva a los enfermos de cáncer de pulmón y de verdad puede, bueno, pues generar unos flujos de caja en el futuro importantes para la compañía. Yo creo que esto es una cuestión que tiene que ver mucho con la expectativa que se ha creado y la necesidad de hacer, bueno, apuestas, y hay gente que apuesta en este sentido y por tanto, bienvenido sea la apuesta. Lo que está claro es que en China, valga la broma, hay mucho chino, ¿no? Y por tanto el volumen de negocio que tienes, si yo recuerdo, no tiene nada que ver, pero un gran negocio se planteó es ir a China a vender papel higiénico, ¿no? Es decir, que es una cosa muy sencilla, seguramente que todo el mundo utiliza, pero allí hay mucha gente que lo gasta, ¿no? Sí, pero su administración no es de las más fáciles para darte el permiso de venta como han hecho con Farmamar. Así es que algo tendrá este fármaco contra el cáncer de pulmón. Hablemos de Ferrovial, que al hilo de lo que hablábamos antes con ACS, resulta que ha roto récords, que está en racha ya por encima de los 40 euros. Sí, va subiendo, ¿no?, más de un 15% en lo que va de año y varios factores, ¿no? En los últimos resultados creció su EBITDA más de un 50%, en prácticamente todas las líneas de negocio tuvo un mejor comportamiento, la cartera de pedidos también está en máximos por encima de los 15.000 millones y además uno de sus principales mercados sigue siendo Estados Unidos, donde se espera, bueno, pues que haya una mayor actividad. Además, ahora cotiza allí, que era un poco lo que buscaba, ¿no? Si tengo tanta exposición allí, cotizo allí mejor porque voy a acceder a unas mejores condiciones de financiación. Me parece que la clave es esta, ¿no? De aquí le pusieron todo tipo de pegas del mundo mundial, está en Estados Unidos haciendo buena parte de su negocio, cotizando en la bolsa norteamericana y por tanto le va muy bien y a partir de ahí, oye, siempre son valores. Lo que estamos viendo es que los valores estables son estables y si además prometen, todavía las expectativas son mucho mejores, ¿no? Hablemos del ascenso, la subida de IAG, la holding de Iberia y de Vueling. Bueno, decían los analistas que había un suelo o un techo, mejor dicho, pero lo han roto y lo siguen rompiendo diariamente. Sí, parece que el potencial de subida cada vez empieza a ser más limitado, pero bueno, lo que es cierto es que las condiciones siguen siendo buenas. Ahora tienes una mayor estabilidad en los precios de la energía y las expectativas es de que puedan seguir cayendo. Poco a poco se van enfriando todos los conflictos de Oriente Medio y bueno, pues también hay unas buenas perspectivas, ¿no?, de cara al turismo y la confianza de los consumidores. Así que bueno, vemos como estos valores que van poco a poco reduciendo deuda y también empezando a hablar de dividendos, pues vuelven a ganar atractivo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su atención. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.